Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Estaba observando las estadísticas del comportamiento del sector turístico en la República Dominicana. A propósito de que el sector turístico es posiblemente, junto con lo que se puede llamar el área de entretenimiento, el sector más golpeado por la consecuencia de la pandemia, porque los estados decidieron, como es lógico, restringir la circulación de los seres humanos para evitar la propagación del contagio del COVID, y eso entonces ha afectado principalmente en la industria del entretenimiento y el turismo en sentido general. La República Dominicana depende en gran medida del turismo, no solo como fuente generadora de ingresos de divisas, sino también como fuente generadora de empleos y posteriormente generadora de riquezas. La mejor forma de reducir los niveles de pobreza en una sociedad es generando empleos formales. Luego entonces hay que discutir sobre los niveles salariales de esos empleos, pero si se genera empleo ya de por sí hay un componente de mejoría de la calidad de vida de la gente. Y el turismo es un gran generador de empleos que no son empleos bien pagados, pero que tiene entonces la ventaja, dentro de todas las desventajas que pudiera tener el turismo, pero tiene la ventaja de que el empleo en el sector turístico tiene no solo que es estable, sino que tiene componentes de ingresos adicionales, ya sea por medio de la propina, ya sea por medio de regalo, ya sea por medio de que consigues la posibilidad de relacionarte con gente, incluso de otros países, y eso te da ciertas oportunidades. Aparte de que el turismo es uno de los sectores con mayor nivel de encadenamiento. El encadenamiento que tiene que ver con el hecho de que se trata de enclaves hoteleros en sectores específicos donde se genera empleos, pero donde esa ciudad turística o esa ciudad hotelera demanda bienes y servicios. Y esos bienes, principalmente alimenticios y bienes de bebidas, en un esquema de turismo de todo incluido, como es el caso, donde es el caso más destacado de la República Dominicana. Entonces, los representantes del sector turístico, los hoteleros, se interesan en demandar alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas de producción nacional, porque les sale más cómodo que constituyéndose en importadores, lo cual pudiera entonces generarle algún tipo de situación más complicada. Entonces, la mayoría de alimentos y bebidas que se ofrecen en el todo incluido del sector turístico son alimentos y bebidas que suplen productores nacionales. Entonces, eso también contribuye con un aumento de la generación de empleo en el sector agropecuario, en el sector agroindustrial, en el sector industrial también, porque aparte de los alimentos y bebidas, los hoteles demandan mucho también material gastable, principalmente de higiene personal, y ese material gastable también es suplido por dominicanos o por productores dominicanos. Luego entonces todo eso se constituye en un sector que genera muchos empleos directos y que genera también muchos empleos indirectos por la cadena, el enlace que hace la cadena operativa del sector turístico. Ahora, ¿cómo le ha ido al sector turístico en la República Dominicana? A partir al principio de año, en los 2 primeros meses del año, enero y febrero, el sector turístico tuvo una desaceleración. Llegaron turistas, tuvimos un crecimiento en el turismo de más o menos 4%, 5%, cuando el sector turístico generalmente crece en promedio un 9%, entre 9 y 11%. En este caso, el crecimiento fue medio desacelerado porque hay que recordar que el sector turístico que está siendo golpeado este año viene de una golpiza que recibió también el año anterior. Ustedes recuerdan aquella campaña de que aquí se estaba muriendo gente, el impacto que tuvo también sobre el turismo, el atentado el atentado indirecto que resultó ser directo en términos físicos contra el astro del béisbol dominicano, David Ortiz. Entonces todas esas situaciones se combinaron para afectar al turismo el año pasado, que si bien no sufrió una caída, sí sufrió una desaceleración brutal que provocó un crecimiento cero en comparación con el año 2018. La generación de divisas creció apenas 0.1%. Y la llegada de turistas fue prácticamente la misma el año pasado con relación al año anterior. Este año no, este año hemos tenido una caída estrepitosa. En enero-agosto del año pasado llegaron al país 4.762.036 turistas, de los cuales
de los cuales el 85.2% son turistas extranjeros, 3.956.476, y turistas dominicanos, que son aquellos dominicanos no residentes en el país, cuando vienen se califican como turistas, que representaron el 14.8%, y estos fueron 707.570. En lo que va de este año, enero a agosto, llegaron al país 1.639.538 turistas en sentido general. Eso indica una caída, una reducción de 65.5% en la llegada de turistas al país, menos 65.5%. Quiere decir que hemos recibido 2/3 menos de la cantidad de turistas que recibimos en los primeros 8 meses del año pasado. De esa cantidad, el 21% son turistas dominicanos, o sea, dominicanos no residentes, 345.888. Fíjense que, y el otro 79% son los turistas extranjeros no residentes, por supuesto, 1.293.650. La caída de turistas en los primeros 8 meses del año fue de menos 65.5%. Esa caída, si la agregamos nada más en los dominicanos no residentes, fue de menos 51.1%. Y si la ubicamos solamente entre los extranjeros, fue de menos 67.3%. Quiere decir que la caída del sector turístico en los primeros 8 meses de este año no fue mayor, porque los dominicanos, por supuesto, no dejaron de venir en la misma proporción en que dejaron de venir los extranjeros, en términos proporcionales. Por eso tuvimos una reducción de dominicanos, que son menos en proporción, de 51%, 51.1%, pero tuvimos una reducción de extranjeros de menos 67.3%. El promedio, entonces, en sentido general, nos dio menos 65.5%. Esa fue la caída del sector turístico en cuanto a la llegada de turistas por la vía aérea, que es la mayor cantidad de turistas que vienen al país, vienen por la vía aérea. No se contabilizan así como el turismo, los que vienen por crucero, porque tal como dice su nombre, son turistas cruceristas que no se hospedan en el país, y al no hospedarse son simplemente visitantes de paso. Y además hay que recordar que en el caso del turismo de cruceros, desde la cuarentena para acá es cero. Es cero porque los cruceros están todos paralizados. Ahora, vamos a ver la principal fuente que tiene el turismo dominicano, que son los norteamericanos, específicamente estadounidenses. Hasta agosto, en enero-agosto del año pasado, los turistas estadounidenses representaban el 41.9% de los turistas que nos visitaron, de los extranjeros. Los estadounidenses representaron el 41.9%. En lo que va de este año, esos extranjeros, los turistas estadounidenses representan apenas el 30.2%. O sea, hemos tenido una caída en la llegada de turistas, pero la proporción de visitantes, de menos visitantes desde Estados Unidos es mayor. Por eso representan apenas un 30% en los primeros 8 meses de este año, cuando en los primeros 8 meses del año pasado representaban el 42%, 41.9%. Cuando ponemos eso en el total, o sea, incluyendo a los dominicanos no residentes, los turistas de Estados Unidos representaban el año pasado, en los primeros 8 meses, un 35%. Y en los primeros 8 meses de este año representan un 24%. O sea, menos turistas nos están visitando. Pero dentro de ese grupo de menos turistas de Estados Unidos, que son nuestros principales clientes, nos están visitando. Por eso entonces tuvimos una reducción en la llegada de turistas estadounidenses de un menos 76.4%. Fíjense que la llegada de turistas al país se redujo en menos 65.5% en los primeros 8 meses de este año. Ahora, la llegada de turistas de Estados Unidos, que representaban el 42% el año pasado, se redujo en menos 76.4%. O sea, una reducción muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el impacto del COVID en Estados Unidos ha sido demoledor. Y como ha sido demoledor, en sentido general, mayor cantidad de muertos, mayor cantidad de casos positivos, un alto nivel de desempleo. Entonces, bueno,
definitivamente los gringos, como le decimos, bueno, lo que han decidido es quedarse en sus casas, porque ¿qué van a hacer? No van a salir a hacer turismo bajo estas circunstancias. Entonces, por eso tenemos esa reducción extraordinaria en la cantidad de turistas que nos visitan. Repito que nos salvó un poquito dentro de ese nivel de reducción dramática que hemos tenido en el turismo, el hecho de que los dominicanos, si bien dejaron de venir y si bien son menos en términos proporcionales, pues su decisión de no visitar a la República Dominicana fue en menor proporción. Entonces, dentro de esa reducción extraordinaria que hemos tenido, ahora los dominicanos representaron en los primeros 8 meses de este año el 21% de los turistas que nos visitaron. El año pasado representaban el 14.8%. En años anteriores llegaron a representar un 10, un 9%, una décima parte. Una décima parte porque se trata de, repito, de dominicanos no residentes que vienen al país y como no son residentes, entonces computan como turistas junto con los extranjeros que vienen y nos visitan. Ahora, ya tenemos una idea de cuán demoledor ha sido sobre la economía dominicana y la economía mundial, pero nos enfocamos en la dominicana, este asunto del COVID-19 y de su incidencia en el país. Nuestro principal sector económico, de los 4 principales generadores de divisas que nosotros tenemos, que son la llegada de remesas, que afortunadamente no ha tenido un crecimiento negativo, la inversión extranjera directa, que también tiene un crecimiento negativo extraordinario, las exportaciones de zonas francas y nacionales, que también han tenido una caída importante, y el turismo, que es el principal generador de divisas y ha sido el más golpeado de esos 4 renglones, que ha tenido una caída en los primeros 8 meses de este año de menos 65.5%, y eso se ha puesto de manifiesto también en la caída de la ocupación hotelera, que en promedio generalmente es de entre un 73 y un 75%, y hoy día está en menos de un 10% en todo el territorio nacional.